En este video lo que queremos es llevarle a ustedes la forma más sencilla de la explicación de cómo calcular el área entre dos funciones. Le hemos dado funciones. Una función es f en x, x al cuadrado menos 1, que es una parábola positiva, quiere decir que abre para arriba, y una función g en x, x más 1, que es lineal, que es una recta. O sea, tenemos una curva que abre para arriba, una parábola y una recta. Como queremos buscar el área comprendida entre esas dos funciones, entonces sería el área que está común, que se intersecta entre las dos. Cuando se trata de área entre funciones o entre curvas, sí se puede. Entonces es conveniente hacer un gráfico de las dos expresiones, ya sea de las curvas o si son funciones. Y entonces ver la parte que queremos buscar el área y determinar los límites, en este caso, de integración, o sea, los puntos comunes entre las dos curvas o entre la curva y una recta. Pero a veces no es fácil llevar la gráfica de una expresión o sencillamente se complica mucho y entonces se pierde la esencia del ejercicio, porque lo que se quiere es hallar el área comprendida entre dos funciones. El gráfico ayuda bastante a este tipo de ejercicio, pero se puede resolver también sin hacer la gráfica. Vamos en este caso a llevar la gráfica y explicárselo lo mejor posible para que ustedes entiendan y comprendan este concepto. Vamos a comenzar entonces por aquí. Vamos a buscar entonces para la función f en x, que es x al cuadrado menos 1, vamos a buscar algunos puntos de contacto de esa recta, en este caso de esta curva, estamos hablando de la curva meramente. Si x vale 0, 0 al cuadrado sería 0, menos 1 sería menos 1. Si x vale 1, 1 al cuadrado es 1, menos 1 haría 0. Al igual que si x vale menos 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, menos 1 haría 0. Aquí tengo 3 puntos, podría buscar algunos puntos más. Un punto sería 0 menos 1, estaría aquí un punto, 0 y menos 1 en y. El otro sería 1 en x y 0 en y, y el otro menos 1 en x y 0 en y. Quiere decir, tendríamos aquí 3 puntos de esa curva y por lo tanto podríamos entonces graficar una aproximación de dicha curva. O sea, la curva quedaría en esta posición aproximadamente. Recuerden que esto es una idea de la gráfica de la función. No estamos trazando la función con todos sus elementos. Aquí tendríamos entonces la curva aproximada, o sea, la idea, estoy repitiendo, de la gráfica de esta función. Esta sería nuestra función, que es una parábola, que es f en x. Y entonces vamos a determinar lo igual para la recta. En este caso, la función que representa la recta es g en x igual a x más 1. Recuerden que si es una recta con 2 puntos es suficiente para trazar dicha recta. Si x vale 0, 0 más 1 haría 1. Y si x, por ejemplo, vale 1, 1 más 1 haría 2. Podemos buscar más puntos, repito, con 2 es suficiente. Quiere decir, la recta pasa por el 0 en x y el 1 en y. Pasa por este punto. Y por el 2 en x, por el 1 en x y el 2 en y. Sería por aquí. O sea, repito, 0,1, 0 en x, 1 en y, y 1 en x y 2 en y. Si coloco para 2, podríamos utilizarlo. 2 más 1 habría que sería 2,3 o 4,5. Podemos buscar más puntos en la recta. Repito, pero con 2 puntos es suficiente. Vamos entonces a esa recta. Vamos a representarla con otro color. Repito, esto es una aproximación de la curva. No es exactamente la gráfica de la curva. Esta sería una idea de la gráfica de esa recta, en este caso, x más 1. Esta sería para nosotros, repito, nuestra función g en x. Y como vemos, la curva y la recta se van a intersectar o a cortar en 2 puntos. Voy a marcarlos aquí. Esos 2 puntos serían para nosotros los límites de integración. Aparentemente se van a cortar en menos 1 y este punto, que podría ser el 3,
vamos a ver, 2,5, o sea, repito, es una gráfica y estamos simplemente llevando la idea de la gráfica, no quiere decir que sea exacta. Pero estamos buscando dos puntos en que se corta la recta y la curva. Y estos dos puntos serían, repito, los límites de interacción. La gráfica, repito, ayuda a este tipo de trabajo, pero no es la garantía de que se corten en -1 y un punto aquí posiblemente sea el 3, sencillamente, o el 2. Sencillamente lo que vamos a hacer es hacerlo analíticamente. ¿Qué se hace para buscar los límites de interacción? O sea, para buscar los límites de integración, lo que se hace es igualar las dos funciones. F en X la igualo a G en X. Y así estoy buscando los puntos comunes a las dos funciones. Vamos a buscar F en X, vamos a sustituirlo, sería X al cuadrado menos 1 igual G en X, X más 1. Mi objetivo es despejar la variable X, buscar las dos X que serían los puntos de contacto entre la curva y la recta. Vamos entonces, como ese es un dorado y que es al cuadrado, vamos a llevarlo todo a la izquierda igual a 0. Nos quedaría por aquí X al cuadrado menos 1 menos X y menos 1. Quedándome X al cuadrado menos X menos 2 igual a 0. Bien, ya tengo entonces ya expresada en la forma simple la igualación de las dos funciones. Y vamos a resolver entonces esta ecuación. Es un x2 más p más q. Podemos factorizarlo en el producto de dos binomios. Igual a 0. x2 lo descompongo en x por x. Signo en medio es menos. Menos por menos daría más. Y buscar entonces dos números que he multiplicado en el tema independiente, que es 2, y restado de 1. Tendría que ser el 2 y el 1. Siempre recuerden colocar el mayor en el primer paréntesis. Si este producto es 0, recordamos que si un producto es 0, entonces cualquiera de los factores puede ser 0. Nos quedaría x menos 2 igual a 0 o x más 1 igual a 0. Despejando obtendríamos x igual a 2 o x igual a menos 1. Y como vemos, hemos buscado los dos puntos de intersección entre la curva F y la recta G. Esos dos puntos son precisamente los que están aquí. Quiere decir, esa va a cortar en el 1 en X y en el 2. Está un poquito corrida, pero no importa. Este punto sería para nosotros el 2. La curva quedaría un poco más para acá. Pero bueno, repito, esto sería una idea gráfica. Entonces ya tengo los límites de interacción. Quiere decir, lo que yo quiero buscar en este ejercicio es el área comprendida entre las dos funciones, que sería el área que está entre el rojo y azul. Y lo voy a marcar todo en verde. Este es el área que yo quiero buscar, comprendida entre la curva de F y las rectas de G. Entonces, para buscar esa área, el área tiene que ser entonces a la integral definida. El área va a ser igual a la integral definida entre los puntos de contacto de las dos rectas, que sería el menos 1 y el 2. Límite de integración, menor abajo y el mayor arriba. Integral definida entre menos 1 y 2, sus límites de interacción, que son los puntos comunes a las dos funciones. ¿De quién? Entonces, cuando se trata de dos funciones, que es el área entre dos funciones, si tenemos la gráfica, repito, no es necesario tener la gráfica, pero si tenemos la gráfica, entonces vamos a ir de arriba hacia abajo. Quiere decir, primeramente vamos a colocar la función que esté por encima. ¿Quién está por encima? G. ¿Y quién está por debajo en ese espacio? F. Fíjense que en el espacio marcado en verde, la función superior es la G y la inferior es la F. Entonces restamos la función superior menos la función inferior. Esto, integrarlo con respecto a la variable X. Si usted no tiene la gráfica, usted no sabe cuál está por encima o por debajo. Eso no importa. Usted puede tomar cualquier orden de los dos. G en X menos F en X o F en X menos G en X. ¿Qué es lo que va a pasar? G en X menos F en X, como yo tengo la gráfica, sé que es lo correcto. El de arriba menos el de abajo. Pero si no tenemos la gráfica y escribimos F menos G,
La única diferencia es que cuando usted busque el área, le va a dar negativa. Sencillamente le cambia el signo, o sea, sería el módulo, porque el área tiene que ser positiva. O sea, que si usted coge un orden y el área le da negativa, lo que ocurrió es que el orden que usted escogió, lo escogió al revés. Escogió el de abajo menos el de arriba. Pero eso no importa, sencillamente le cambia el signo, porque el área entre dos funciones verdaderamente es el módulo de la expresión para garantizar que siempre que se resten, no importa el orden, le dé positivo. Si escoge el orden correcto, va a dar positivo. Si escoge el orden incorrecto, va a dar negativo. Con módulo se salva y todo sale positivo. Quiere decir, eso no es un obstáculo. Pero en este caso, como tengo la gráfica, sé quién está por encima y por debajo. Sencillamente vamos a sustituir en esa expresión. Nos quedaría área comprendida entre las dos funciones entre menos 1 y 2. Y vamos entonces a restar esas dos funciones. Lo voy a hacer aparte de lo que me cabe de arriba. Vamos a hacerlo aparte para no atormentar este espacio. Primeramente gen x. Gen x, ¿qué es? X más 1. Vamos a escribirlo correctamente. X más 1, que sería g. G menos f, que es x al cuadrado, menos 1. Recuerden, aquí hay un paréntesis, hay que mantenerlo, esa prioridad. Cambio los signos, x más 1, menos delante, cambia a menos x2, y menos por menos me daría más. Aquí vamos a utilizarlo, me quedaría x al cuadrado negativo, x positivo, y 1 más 1 me daría 2. Esto es lo que me da a reducir en x menos f en x, y lo voy a escribir aquí, menos x al cuadrado más x más 2. Ya reducida la diferencia entre las dos funciones, entramos entonces a integrarlo, como es integral, en este caso, no definida, y entonces después aplicamos el criterio del área, o sea, el límite superior evaluado menos el límite inferior. Vamos entonces a integrar. x2 integraría como x3 sobre 3, más x integraría como x2 sobre 2, y el 2 integraría como 2x. Recuerden, aquí se le suma unidad al exponente y se divide por el mismo exponente. Aquí tiene exponente 1, sería x2 sobre 2, aquí no tiene, en este caso sería x0, sería para nosotros x. Esto evaluado en sus límites de integración, de menos 1 a 2. Vamos entonces a efectuar para nosotros la evaluación. Recuerden, cuando se evalúa es el límite superior, o sea, la evaluación de la diferencia del límite superior menos el límite inferior. Primeramente evaluamos para 2. Me quedaría menos 2 al cubo sobre 3 más 2 al cuadrado sobre 2 más 2 por 2. Sencillamente sustituir la x por 2. Todo esto menos, y ahora sería para el límite inferior, menos para menos 1. Menos 1 a la 3 sobre 3 más menos 1 al cuadrado sobre 2 más 2 por menos 1. Recuerden que lo que estamos haciendo es sustituir por 2 menos la sustitución por menos 1. Y con mucho cuidado vamos a efectuar la operación. 2 al cubo sería 8, sería menos 8 tercios. Más 2 al cuadrado es 4. 4 entre 2 me daría 2. Y 2 por 2 me daría 4. Aquí, menos, paréntesis, menos 1 al cubo daría menos 1. Menos 1 con menos delante sería positivo, 1 tercio. Más, menos 1 al cuadrado da positivo. Un más da más. 1 al cuadrado es 1, 1 sobre 2. Y más por menos me daría menos. Esto es lo que me ha quedado. Entonces, voy a continuar aquí. Ya estamos terminando casi ya. Nos quedaría, vamos a quitar los signos de agrupación. Me quedarían menos 8 tercios. Este 2 positivo y el 4 se van a sumar, daría 6. Aquí voy a hacer cambios de signos. Tengo menos delante, menos 1 tercio, menos 1 medio y más 2. Recuerden, con menos delante cambian todos los signos interiores. Aquí tengo menos 8 tercios y menos 1 tercio me daría menos 9 tercios. Y dividiendo
me quedaría menos 3. O sea, este y este daría menos 9 tercios y sería menos 13. 6 más 2 daría 8 menos 1 medio. Me quedaría menos 3 más 8 daría 5 menos 1 medio. Vamos a buscar el denominador común. 5 sobre 1 sería 2. 2 entre 1. 2 por 5 daría 10. Menos 2 entre 2 a 1 por 1, 1. Y esto me daría 9 sobre 2. Si quiero dividir 9 entre 2, sería 4,5. O lo puedo dejar en 9 sobre 2. Pero recuerden que estoy buscando el área. Entonces el área, la respuesta del área va a ser 4.5 unidades cuadradas. Esta va a ser el área comprendida entre la función, que es la recta, que es la que está por encima, y la curva de esta función. Este es el método para buscar, repito, el área entre dos funciones. Repito, si tiene gráfico o puede hacerlo, le ayudo. En caso que no lo tenga, bueno, no es necesario. Igual a las dos funciones y busca los puntos de contacto, que serían los límites de interacción. El menor siempre abajo y el mayor arriba. La diferencia de las dos funciones. No sabe el orden porque no sabe la gráfica, no importa. Coloca cualquier orden, efectúa la sustracción e integra. Evalúa para el límite superior, para 2, y le resta evaluada para el límite inferior, que es menos 1. Efectúa esos cálculos y el valor que le dé, si sale positivo, es porque usted escogió correctamente la función que está por encima menos la función que está por debajo. Si nos hubiera dado menos 4.5, es que en esa forma que la escogimos primeramente la curva que está por debajo y la recta que está por encima. Sencillamente le cambiamos el signo porque el área hay que ser positivo y le vamos a 4.5 y siempre unidades cuadradas porque es un área. Entonces aquí tendríamos el resultado de cómo trabajar para calcular el área entre dos funciones. Pueden ser una curva y una recta, pueden ser dos curvas, etc. Veremos después otros ejercicios que les sirvan para ustedes para este contenido.